que confesar que todo lo que les voy a hablar, la principal fuente ha sido la experiencia en el Proyecto Esperanza. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es compartir y además dar la explicación que corresponde, que la doctora Chupin no pudo estar presente en este congreso y me han pedido que yo asuma su tema con la responsabilidad que eso significa. Así que ya de partida agradecer la paciencia y la comprensión de ustedes para eso. Y a la vez también es una gran oportunidad de compartir esta experiencia, que ya Adriana daba cuenta de ello también en relación a lo que ha significado para nosotros el Proyecto Esperanza. Y se me ocurría, y mientras conversaba ahí con alguien, porque en esto hay mucho dolor, y uno podría quedarse con el dolor, con la tristeza. Y para decirlo en una frase, nosotros tenemos que inspirar. Y para ello una frase, que la vida despierte la vida. Eso es lo importante. Y cada uno de ustedes, yo sé y conozco a muchos de ustedes que ya están trabajando y están sembrando vida. Y el tema que me han pedido, en términos de cómo se sana esta herida, justamente frente a esto que han explicado también los expositores anteriores, que implica esta deshumanización. ¿Por qué ocurre esta deshumanización? Quiero primero presentar la síntesis en un breve video de 25 segundos, que es el del Proyecto Esperanza. Y pongan mucha atención en términos de lo que, porque no hay palabras, es solo imagen, pero en esa imagen está contenido todo lo que es el tema, y no es que no vaya a hablar, pero está contenido todo el tema de lo que significa para poder rehumanizar lo que tiene que ocurrir con esta persona, mujer, varón, familia y sociedad, para nuevamente rescatar la humanidad. Entonces aquí vamos a ver este video. Las luces, si se pueden apagar. Gracias. Si no alcanzaron a leer, ahí decía, sabemos que existe un dolor más fuerte que dar a luz un hijo, y es no darlo a luz. Existe esperanza para quienes han vivido el dolor del aborto, y eso es lo que quiere ser el Proyecto Esperanza. ¿Y por qué digo? Hace una síntesis. Si ustedes se fijan, esta mujer que está en búsqueda, ¿alcanzaron todos a mirar bien la imagen? ¿Se alcanzó a notar? No sé si por la luz de repente, no sé si se alcanzó a distinguir bien. Una mujer que trata de dibujar algo en un papel en blanco y donde toma el papel y lo arruga, donde no encuentra lo que quiere. En su rostro corren lágrimas y comienza con los trazos a hacer un dibujo. ¿Y qué dibuja? El rostro de un niño. Y después levemente se ve, ya con una lágrima de emoción, con una sonrisa, cómo mira este rostro. Y se encuentra con el rostro del hijo, que después la deja tranquila, reposada, ¿verdad?, en su cama, al lado en el retrato, el rostro de este niño que ha descubierto. Eso en el fondo es lo que nosotros queremos compartir con las diapositivas, si me ayudan, con la presentación. Hemos tenido, ustedes saben, a veces pasan estas cosas de que se traban la presentación. Bien, si alguien me ayuda con la presentación, Mari Carmen, no sé si... Ya, ahí alguien fue a colocar la presentación que estaba ahí junto al video. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí se ha descrito muy bien y por lo tanto yo no voy a profundizar
en términos del efecto que como fenómeno provoca el aborto en la mujer, en el varón y también en la familia y en la sociedad. Recuerdo, y se me viene a la mente, un encuentro panamericano que tuvimos en Chile en el año 2011, donde nuestro amigo Dan Seiler invitó también a personas que trabajan allá con mujeres que han pasado por la experiencia del aborto. Y había un salón grande donde la mayor parte éramos latinoamericanos y había un grupo de personas de Estados Unidos, Norteamérica, hablando de su experiencia de dolor, su testimonio. Y me impactó cuando ella dice, esta persona de un movimiento de rescate, de anunciar, de demostrar cómo el aborto hace daño, y ella dice, ayúdennos, porque las mujeres en mi país estamos heridas por el aborto. Ayúdennos porque nuestra nación está herida por el aborto. Y es impactante porque uno siempre piensa que es la persona, la mujer la que está herida solamente, pero en el fondo también va hiriendo a una nación. Y recuerdo también la Madre Teresa cuando habla de que el aborto es algo tan maligno porque hace perder en un país, en una nación, ella dice, la unidad, el amor y la alegría. Y cuando veía eso, dice, es lo mismo que pierde la mujer, pierde la alegría, pierde la paz interior. ¿Y por qué pierde el amor? Y si ustedes se fijan, han salido los relatos y en las secuelas posaborto. La persona siente que no merece ser amada y que no puede amar y le cuesta abrazar a sus hijos. Y en ese contexto, entonces, ¿qué tenemos que hacer para sanar esta herida? Porque solo basado en esa recuperación, en esa restauración, podemos, yo no sé si la palabra es rehumanizar, porque la humanidad, ¿verdad?, no se pierde. Ahí un poco Tony hablaba del tema. Y lo que nosotros tenemos que hacer es restaurar. Mi experiencia es que al Proyecto Esperanza han llegado personas, nos ha tocado atender con Adriana, que no se atreven a decir que están arrepentidas. Y no es que no estén arrepentidas, no se atreven a poder dar el paso de darse cuenta que ahí estaba su hijo, de darse cuenta que fue una equivocación. Porque si eso se admite, quedan con un tremendo vacío de descubrir una realidad muy dura. Y mientras no haya un soporte adecuado, la estamos arriesgando a una decisión que puede ser mucho más brutal, ¿verdad? Una decisión que las puede afectar mucho más. Por lo tanto, esto siempre se tiene que hacer con cautela, con prudencia, con respeto a esa herida. Y desde esa perspectiva es uno de los primeros aspectos importantes a mirar. Restaurar, porque sabemos de que el duelo por un aborto hiere el alma de todos los involucrados, deja un sendero de dolor y destrucción en vidas y espíritus al interior de las familias y relaciones, altera radicalmente la vida del hombre y de la mujer. ¿Qué haremos con tanto dolor? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Este es un fenómeno que afecta a otros o nos toca también? Y a eso me refería delante cuando yo decía, la vida despierta la vida. No nos podemos quedar mirando el dolor. No nos podemos quedar indiferentes porque es parte también de nuestra responsabilidad como sociedad. No nos podemos quedar impávidos mirando cómo hay un sufrimiento que se vive en una tremenda soledad. Un dolor que muchas mujeres, muchos hombres llevan hoy en día. Y muchas veces más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso desde el Proyecto Esperanza, algo muy simple, nos hemos dado cuenta que ya el hacer una campaña, como por ejemplo este afiche, y aprovecho de darle siempre las gracias al CELAM, al Departamento de Familia, Vida y Juventud, con quienes pudimos hacer esta campaña, con este afiche, con esta imagen de Martin Judasek. Hay esperanza y ayuda para las personas que están sufriendo después del aborto, al encuentro con la misericordia del Padre. Una de las cosas que he aprendido con las personas que me ha tocado atender, y similar a cómo ocurre con el varón, que uno podría decir, esto es solo para el varón,
uno podría extrañarse enormemente que después de dar una simple exposición de cuáles son las secuelas del aborto, a mí me ha dejado impactada en una oportunidad en Perú, cuando una señora se acerca y me dice, yo miré todas esas secuelas, todas, 12 situaciones que describe lo que vive una persona cuando ha vivido un aborto. Y empecé a mirarlas una por una. Insomnio, pesadilla, alteración en el sueño, alteración en la alimentación, depresión, conducta autodestructiva, intentos de suicidio, alcoholismo. Todas las he vivido, pero yo no sabía que eso era producto de un aborto que yo tuve hace 20 años atrás. Y durante todos estos años he estado con muchos psicólogos y hasta con psiquiatras. Y eso nos tiene que sorprender, porque ella ahí descubre recién lo que en su vida ha ocurrido, ese dolor que ha arrastrado por años. Y para mí ya eso era impactante, pero cuando me dice lo siguiente, la verdad es que la responsabilidad también de trabajar en esto me hizo sentir, y siempre lo digo, así que hay varios que lo han escuchado, la sensación de sentir una tremenda mochila en la espalda, en el sentido de la responsabilidad que todos tenemos cuando conocemos esta realidad. Ella me dice, tú no te imaginas lo que ha significado para mí. ¿Sabes qué es lo que hago todos los días? Lo primero que hago todos los días al levantarme, planificar de qué manera ese día yo me podría suicidar durante 20 años. Es una tortura, ¿verdad? Hay muchas personas que viven todo esto en silencio y cada una con un diferente estilo de autocastigo, de daño. Y por lo tanto, el solo hecho de hacer estas campañas, estamos dando un 50% de ayuda, a ayudar a descubrir que se están viviendo, sufriendo las secuelas del aborto. Esto solo tal vez para retomar lo que ya se ha mencionado en el testimonio, en los 2 testimonios que hemos tenido, porque esto no es que le ocurra a una persona, uno podría decir, es cierto, cada persona tiene diferentes particularidades, pero hay ciertos hallazgos, hay ciertos elementos, indicadores que son comunes en las personas. Fíjense en esta persona, una señora, que ella cuenta su testimonio sobre su situación de un aborto, dice, mi esposo me había pedido encarecidamente que abortara a mi bebé, supuestamente por el bienestar de nuestros otros 2 hijos. Pero después del aborto me sentí incapaz de atenderlos durante casi un año. Hice responsable a mis 2 inocentes hijos de la muerte de su hermano. Ello parece irracional y descabellado, pero eso es lo que hace un aborto. Te desequilibra, te arruina, te carcome, te enloquece, te debilita. Solo pensaba por qué ellos podían respirar, hablar y reír y mi bebé no podía. ¿Por qué el bienestar económico de mis 2 hijos fue para mí y para mi esposo más importante que la vida de nuestro tercer hijo? Dejé de hablarles, no podía abrazarlos, su presencia me molestaba. ¿Había matado a mi tercer hijo y no podía amar al primero y al segundo? Esto yo lo he escuchado muchas veces. El efecto que hay en los otros hijos, en el vínculo, es algo que afecta y que duele a la mujer, pero también a los otros hijos que no entienden qué le pasa a esta mamá. Recuerdo una matrona que me tocó atender y ella me decía, cuando llego de mi trabajo me encierro en mi pieza para no maltratar a mis hijos. Y ellos no entienden por qué ahora yo paso encerrada. Porque si estoy con ellos, al verlos que ellos están ahí, que pueden estar comiendo, disfrutando, viviendo, me da tanto enojo que comienzo a maltratarlos. Y para no maltratarlos, me encierro en mi pieza. Y mis hijos no entienden. Y ellos no tienen la culpa, sin embargo, yo sé que también los estoy castigando. Y ahí uno se da cuenta cómo altera los vínculos familiares. Bueno, pero pasemos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos sanar esta herida? ¿Qué es lo que busca la mujer, como lo que mostraba recién en el video? Y aquí quiero destacar algunas palabras que ya las hemos escuchado en nuestro encuentro, pero enfatizar. Conmoverse. Hablar de secuelas del aborto, podemos aprender mucho en términos de estudios y que sí hay que verlos y tenerlos a la vista, pero lo principal que nosotros tenemos que transmitir en este momento en nuestra sociedad es mostrar este tremendo dolor
que afecta a tantas personas en forma silenciosa y que por no hablarse, muchos hacen como que no existe. Y desde esa perspectiva es una responsabilidad nuestra al descubrir esta realidad, el transmitirla con la prudencia, con el respeto, con el lenguaje que implica, porque es el respeto a una herida y es de caridad cristiana. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer, como ese buen samaritano, no dar la vuelta ni cruzar a la vereda del frente, sino que hacernos cargo también de poder curar esas heridas, acompañar, poder brindar en esa compañía la escucha, el acoger el dolor, el escuchar lo que ha significado por tantos años el vivir esta soledad y sobre todo sembrar la esperanza. Y esa esperanza que la persona muchas veces ha llegado, ¿verdad? Y ustedes han tenido esa experiencia, quienes ya trabajan en el acompañamiento, que la persona dice, yo no creo que tenga solución, yo creo que esta herida la voy a llevar por siempre. Y vienen desesperanzadas. Y ahí hay un elemento ya de esto que nos hablaba Marco Antonio, que es creer que ya no hay sentido en la vida, que ya no hay amor, que no hay vuelta, sino que solamente todo esto es un tormento. Y por lo tanto esa persona, que es la persona que Dios ama, a la que ya ha llamado a la felicidad, donde nos entregó a su Hijo, para poder también restaurar el pecado, la equivocación, y por lo tanto que la espera, como este padre que esperó al hijo pródigo. ¿Cómo sembramos esa esperanza? Acompañándolas. Ya el pasado no se puede cambiar, pero ese hijo algún sentido tuvo su vida. Aceptar la historia. Yo creo que a todos nos ha pasado que hay parte de nuestra historia que nos cuesta aceptar y tratamos, ¿verdad?, de dar la vuelta, de no mirar, de evadir, de nublar. Y solo en la medida que podamos aceptar esta historia y darle un sentido a esa historia, podemos integrarla en nuestra vida. Y el integrarla es que a través de esa historia también es una oportunidad para crecer en humildad, para descubrir cuál es el nuevo camino que el Señor nos entrega y sobre todo para poder restaurar los vínculos. Una de las principales características que tienen las secuelas posaborto, una de las grandes heridas que deja, es romper los vínculos de la persona. Y los vínculos no solamente con ese hijo, los vínculos sobrenaturales, el vínculo con Dios, pero también el vínculo con los otros hijos, como ustedes vieron en el testimonio, con los otros que me rodean, con aquellos otros que me aman. Porque yo, lo dice la mujer, siente que no merece ser amada. Hay personas que me decían, dentro de los testimonios, que se sienten mal cuando sonríen, cuando hay un momento de felicidad y ya no salen con sus amigas, porque no merecen sentir la alegría del compartir con otros. Me acuerdo que una señora en una oportunidad me decía, yo ya no me pinto más y ando como esté. Y uno piensa inmediatamente, ¿verdad? Es un tema de autoestima. Pero fíjense que cuando ella me empieza a explicar, no, es por un tema de no mirarme al espejo. Porque cada vez que me miro al espejo me recrimino. Imagínense lo que significa eso para nosotras las mujeres. Entonces es a diario, no es un recuerdo. Y ahí es donde nosotros tenemos que restaurar los vínculos y mirar también que detrás de esto, en este caso el nuestro como Proyecto Esperanza, es recorrer un camino de reconciliación. Esto no se hace de un día para otro. Y recorrer ese camino de reconciliación y de perdón al encuentro del amor y misericordia de Dios que está ahí, es una misión de ser puentes, de ser testimonio de ese amor y misericordia de Dios. Es que nosotros podamos reconocer en nuestra propia debilidad cómo Dios nos ama y cómo Dios en nosotros también en esa debilidad ha hecho su acción de misericordia. Y eso permite también al otro descubrirla desde un acompañarte, porque yo he vivido en la misericordia de Dios.
Y la verdad que es un regalo el poder acompañar en este dolor humano que la tienen los sacerdotes y que para nosotros es de tremenda responsabilidad, y nos damos cuenta que esa restauración, si bien es espiritual, también es humana, y por lo tanto restaurar los vínculos en esta sanación posaborto, que implica lo espiritual y también el ámbito humano, y ambas partes tienen que completarse para llegar a la sanación. A veces los sacerdotes se preguntan muchas veces, ¿por qué esta señora vuelve a confesarse y una y otra vez? Hay algo que falta. Ya se decía, cuesta perdonarse porque es algo muy difícil. Y no es poner en duda, ¿verdad?, la entrega de Cristo. Pero hay algo que de alguna manera ha quedado pendiente. Miren lo que dice una persona cuando empezamos a acompañar. A ver, empecemos a mirar qué pasó, cuáles fueron las influencias, ayudar a descubrir cuáles fueron estas presiones que recibió para abortar. Yo estoy convencida de algo, no existen mujeres ni varones que quieran abortar. Hay circunstancias que rodean ese embarazo. No estoy justificando, yo quiero ser súper clara en eso. Ningún aborto se justifica bajo ninguna circunstancia, pero sí nos permite comprender a la persona bajo qué realidad, y lo dice el Papa Francisco, nosotros mismos cuánto hemos y poco hemos hecho para acompañar a esa mujer embarazada en dificultades como sociedad, con alternativas concretas. Lo decía también San Juan Pablo II, si hubiera que buscar responsabilidades en la Carta a las Mujeres del año 95, él lo dice, al primero que hay que preguntar cómo se asume también la paternidad, cómo la familia y quienes rodean a esta mujer embarazada entregan ayuda en favor de la vida, para que esa vida continúe. Y después preguntaríamos a la mujer cómo estaba ella. Por lo tanto, desde esa perspectiva, aquí alguien nos dice, recordando esa situación, me acerqué a mi madre para contarle de mi embarazo y me dijo que tenía que terminar con él, pues con mis 18 años mi vida terminaba con esto, no había futuro. Otra persona que dice, mi pareja arregló todo para el aborto, dijo que un hijo estorbaba nuestros planes. Una vez que me hice el aborto, él desapareció. Claramente ahí aparece la influencia, ¿verdad?, de la pareja, de la familia. Junto con el dolor aparecen las rabias, el enojo, con las personas y consigo misma. Durante el aborto mi familia me acompañó en la consulta del médico. Después que volvimos a casa, nunca nadie en todo este tiempo me ha preguntado cómo me he sentido. Es como que si nunca hubiese ocurrido. Lloro siempre a escondidas y no quiero estar con ellos. Muchas situaciones familiares en las cuales se provoca un quiebre. Hay situaciones, ¿verdad?, que en el silencio están presentes día a día. ¿Y qué pasa? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que en el fondo, además de poder mirar esta situación, cómo ocurrió, quiénes son las personas de influencia, cómo restaurar la relación con el otro? Iniciar restableciendo en el proceso de sanación el primer vínculo del cual la propia mujer siente destruido, que es la maternidad. Ya se ha dicho acá anteriormente, esta mujer, este papá, ya son mamá, ya son papá, padre. Y aquí podemos decir que la maternidad es un proceso irreversible, que busca florecer y ocurre cuando se acepta y se integra la existencia del hijo que fue. Así se entiende el profundo dolor que corresponde a un duelo por un hijo. Y así se inicia el proceso de la reconciliación. Y es aquí donde aparecen toda la serie de mecanismos de defensa. Al no aceptarlo, al no mirarlo, porque es muy fuerte el dolor. ¿Les ha pasado en alguna oportunidad cuando alguien pregunta, a ver, ¿cuál es el mayor dolor que puede vivir una persona? ¿Qué es lo que generalmente uno responde o uno escucha? La muerte de un hijo. Es lo más doloroso que le puede pasar a una persona. Y otra pregunta, y perdón que sea tan así, pero es que de verdad que hay que mostrarlo. A una persona que se le muere un hijo de 1 año, ¿sufre menos que aquella que se le murió su hijo de 5 años o de 20 años? ¿Porque tenía menos edad? No, ¿verdad? Es un hijo. Y por lo tanto, ese hijo, no obstante no haya nacido, tiene el dolor. Y ahí yo creo que hay que después todos conocer ese estudio que se hizo en IRMA. Cómo además, cuando hay un aborto provocado o una pérdida espontánea, no existe diferencia en el dolor.
Y no estamos hablando del tema de la culpa, no estamos hablando del proceso de reparación, pero en términos del dolor por la muerte del hijo, es el mismo dolor, porque se murió un hijo. Y en esta sociedad todavía no reconoce eso, en términos generales, porque no hay un espacio de duelo y porque a veces ya la mayoría escuchamos, ¿verdad?, estas frases que a veces quieren consolar y no consuelan, sino que tocan más la herida. Por lo tanto, esa restauración, y aquí, perdón que hay algunos que ya escucharon esos aspectos, pero que tiene que ver con restaurar el vínculo de la maternidad o de la paternidad. Cuando no se logra restaurar este vínculo y hay todavía una resistencia, hay una no aceptación, una negación, es como seguir abortando mentalmente a ese hijo. Y esta situación de culpa, cuando ya es un aborto provocado, es la alerta constante en que aparece en la mujer para decir, hay algo pendiente, hay algo pendiente. Y la persona trata de huir de esa situación. Como ya el tiempo avanza rápido, bueno, aquí hablaba de racionalizar o negar esta situación y en definitiva estos efectos para no reconocer lo que ha pasado y justamente el negar esta situación tan difícil. ¿Qué es lo que hacemos nosotros a nivel general dentro del Proyecto Esperanza, que ya lo conocen, pero tal vez lo más importante, estas espinas que a diario están, que son los conectores personales que va descubriendo la persona, el poder también abandonar el dolor emocional reprimido, el restaurar las relaciones rotas con Dios, consigo mismo y con los demás, y en definitiva establecer la relación con este hijo no nacido. Abrirse entonces a sus propios sentimientos y reconocer su maternidad espiritual y a su hijo. Lograr recuperar la paz interior y reparar en una misión que se proyecta y hace presente al hijo, como lo mencionaba Adriana. Integra la existencia de ese hijo en su historia personal, familiar, y su vida tuvo un sentido. Cuando se hablaba en el fondo qué implica humanizar, es dar la dignidad a toda persona, no importa la edad que tenga. Y esa edad que tuvo ese niño no nacido, que ha sido a lo mejor de 2 meses, 1 mes, 1 semana, tiene sentido su vida en la historia de su mamá, de su papá, cuando ellos lo logran integrar y decir, este hijo es parte de nuestra familia, es parte de mi historia personal y tiene un lugar importante ahora en mi corazón, pero también Dios me pide que yo restaure este vínculo para poder incorporarlo. Cuando ella llega por fin a sanar sus heridas, desea transmitir su experiencia a otras mujeres que viven ese mismo dolor, dando esperanza. Quería mencionar, con esta estatua, o escultura mejor dicho, en Argentina una oportunidad una persona me decía, ¿sabes? Existen las ciudades invisibles, donde vivimos las personas que hemos abortado porque nadie nos ve. Y nadie sabe de nuestro dolor, sino quienes hemos sufrido. Nosotros estamos llamados a también ser voz de aquellas personas que conocemos, que tienen este dolor, no solamente para restaurar su vida, sus vínculos, su familia. Tenemos una tremenda responsabilidad como sociedad para restaurar también en nuestra sociedad lo que significa esa paz, esa alegría y ese amor. San Juan Pablo II decía a ellas directamente, te darás cuenta que nada está perdido y podréis pedir perdón también a vuestro Hijo que ahora vive en el Señor. Seamos también nosotros portadores de esa esperanza que cuando este niño como hijo ocupa su espacio, se sana el vínculo como madre. Y es impresionante como la persona dice, hay algo que en mí está floreciendo, hay algo que está tomando nueva vida, y es sentirme madre de ese hijo que me acompaña en mi corazón para poder también yo estar con sus hermanos y poder entregar lo mejor de mí como persona. Y ahí para finalizar, algunas personas en sus testimonios de cierre en el Proyecto Esperanza, ¿cómo lo transmiten? Por ejemplo, esta misma persona dice, hoy al hacer presente a mi hijo siento un descanso, una alegría y paz interior no imaginada. Me siento también físicamente bien y esto, por cierto, es un reflejo de lo reconfortada que estoy espiritualmente. Todo esto me hace sentir tan afortunada que puedo mirar la vida con otra cara, otros ojos que hacen de mí una mejor persona y eso puedo entregarlo a quienes conmigo están y principalmente hacer concreto a mi hijo con mi amor todo el tiempo que de vida tenga. Como les decía, en el fondo nosotros seamos portadores,
sean misericordiosos como el Padre, que es misericordioso. Y nosotros podamos ser ese puente para encontrarse con su Hijo, pero también a lo que todos estamos llamados, a lo que Dios nos ha pedido, que tengamos vida plena, que podamos también sentir en nuestro corazón ese perdón de Jesús y transmitirlo a otros, no de una culpa que va siempre reparando, sino que con la tranquilidad de que nuestro Hijo está presente, porque lo hemos incorporado, integrado en nuestra historia y somos capaces también de servir a otros en nombre de ese Hijo. Muchas gracias.